Imagina por un momento que pudieras escuchar el universo. No me refiero a escuchar el viento entre los árboles, ni el sonido del océano rompiendo contra las rocas, ni siquiera la música más hermosa jamás compuesta por el ser humano. Me refiero a escuchar algo mucho más profundo, mucho más antiguo, mucho más fundamental. Me refiero a escuchar el tejido mismo de la realidad vibrando, temblando, ondulando como la superficie de un lago cósmico infinito. Porque eso es exactamente lo que son las ondas gravitacionales cuánticas. Son los susurros más antiguos del cosmos, los secretos más profundos de la naturaleza, codificados en las ondulaciones del espacio y el tiempo. Y hoy, en este viaje que vamos a emprender juntos, vamos a descifrar esos secretos. Vamos a sumergirnos en las profundidades más oscuras y más luminosas de la física moderna. Vamos a preguntarnos cosas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que se pueden preguntar. Y al final de este viaje, tu manera de entender la realidad nunca será la misma. Pero antes de comenzar, déjame hacerte algunas preguntas. Preguntas que no tienen respuestas fáciles. Preguntas que han mantenido despiertos por la noche a los físicos más brillantes del planeta durante décadas. Primera pregunta. Si pudieras hacer zoom en el espacio vacío, si pudieras mirar más allá de los átomos, más allá de los protones y neutrones, más allá de los quarks, más allá de todo lo que conocemos, hasta llegar a una escala 1 trillón de veces más pequeña que un átomo, ¿qué encontrarías? ¿Encontrarías un espacio liso y continuo como una sábana perfectamente estirada? ¿O encontrarías algo completamente diferente? Algo burbujeante, caótico, espumoso, algo que parece más un mar embravecido que una superficie tranquila. La respuesta a esta pregunta podría cambiar absolutamente todo lo que sabemos sobre la realidad. Segunda pregunta. Las ondas gravitacionales, esas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo que Albert Einstein predijo hace más de un siglo, ¿son simplemente perturbaciones clásicas en un medio continuo? ¿O son algo mucho más profundo? Son la manifestación macroscópica de algo cuántico, algo discreto, algo que opera según reglas completamente diferentes a las que imaginamos. Si las ondas gravitacionales son cuánticas en su naturaleza más fundamental, entonces cada vez que una onda gravitacional pasa a través de tu cuerpo, y créeme, están pasando a través de ti en este mismo instante, está ocurriendo algo cuántico a una escala que ni siquiera podemos comenzar a medir con nuestra tecnología actual. Tercera pregunta. Si la gravedad es una fuerza cuántica, entonces debe tener una partícula portadora. La fuerza electromagnética tiene el fotón. La fuerza nuclear fuerte tiene el gluón. La fuerza nuclear débil tiene los bosones W y Z. Entonces la gravedad debería tener el gravitón. Pero aquí está el problema. Nadie ha detectado jamás un gravitón. Y según algunos cálculos, detectar un solo gravitón requeriría un detector del tamaño de Júpiter. Entonces, ¿cómo podemos saber si los gravitones existen? ¿Cómo podemos saber si la gravedad es realmente cuántica? La respuesta podría estar escondida precisamente en las ondas gravitacionales. Y ahora, un dato que va a dejarte completamente asombrado. Cuando dos agujeros negros se fusionan, en las últimas fracciones de segundo antes de convertirse en uno solo, liberan más energía que todas las estrellas del universo observable combinadas. Todas las estrellas, cada estrella en cada galaxia en todo el universo que podemos ver. Y toda esa energía no se libera en forma de luz o calor o radiación electromagnética. Se libera en forma de ondas gravitacionales, en forma de puras ondulaciones del espacio-tiempo. Es la mayor liberación de energía en el universo y es completamente invisible para nuestros ojos. Solo podemos sentirla a través de los instrumentos más sensibles, jamás construidos por la humanidad. Y aquí hay otro dato que parece sacado de ciencia ficción, pero es completamente real. El detector LIGO, que fue el primero en detectar directamente ondas gravitacionales, es tan increíblemente sensible que puede medir cambios en la longitud de sus brazos de 4 kilómetros, que son 10.000 veces más pequeños que el diámetro de un protón. Piensa en eso por un momento. Un protón ya es inconmensurablemente pequeño. Es aproximadamente 1/millonésima de un milímetro. Y LIGO puede detectar cambios 10.000 veces más pequeños que eso. Estamos midiendo distorsiones del espacio-tiempo tan extraordinariamente diminutas que están rozando los límites de lo que la mecánica cuántica permite medir. Y eso, como veremos, no es una coincidencia. Ahora, hay algo más que necesitas saber antes de que nos sumerjamos en las profundidades. La mecánica cuántica y la relatividad general,
las dos teorías más exitosas y más probadas en toda la historia de la ciencia están en desacuerdo la una con la otra. No simplemente en desacuerdo en detalles menores, están en un conflicto fundamental y profundo sobre la naturaleza misma de la realidad. La relatividad general dice que el espacio-tiempo es suave, continuo, curvado por la masa y la energía como una tela elástica. La mecánica cuántica dice que todo en la naturaleza es discreto, probabilístico, sujeto a incertidumbres fundamentales e irreducibles. Cuando intentas combinar estas dos teorías, cuando intentas aplicar las reglas de la mecánica cuántica a la gravedad, obtienes infinitos, obtienes sinsentidos matemáticos, obtienes ecuaciones que explotan. Y resolver este conflicto, encontrar una teoría cuántica de la gravedad, es el santo grial de la física moderna. Es el problema más importante y más difícil que enfrentan los físicos hoy en día. Y aquí es donde las ondas gravitacionales cuánticas entran en escena. Porque las ondas gravitacionales provienen de los entornos más extremos del universo, de fusiones de agujeros negros, de colisiones de estrellas de neutrones, del mismísimo Big Bang. Estos son precisamente los lugares donde tanto la relatividad general como la mecánica cuántica son importantes simultáneamente. Son los laboratorios naturales donde la gravedad cuántica podría revelar sus secretos, y las ondas gravitacionales son los mensajeros que nos traen información de esos laboratorios cósmicos. Si este tipo de misterios te fascina tanto como a mí, si quieres entender los secretos más profundos del universo, entonces te pido que hagas algo muy simple ahora mismo. Dale like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario diciéndome qué piensas tú. ¿Crees que la gravedad es cuántica? ¿Crees que los gravitones existen? ¿Crees que algún día podremos descifrar el código cuántico del espacio-tiempo? Me encantaría saber tu opinión. Y ahora, prepárate, porque vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes jamás contadas en la ciencia. Para entender las ondas gravitacionales cuánticas, primero necesitamos entender qué es el espacio-tiempo. Y para entender el espacio-tiempo, necesitamos retroceder varios siglos y comenzar con la visión del universo que tenía Isaac Newton. Para Newton, el espacio era como un escenario vacío, infinito, inmutable. Era el telón de fondo fijo sobre el cual ocurría todo lo demás. Las estrellas, los planetas, las personas, todo se movía dentro de este espacio absoluto, pero el espacio mismo nunca cambiaba. Era como un contenedor invisible y eterno, y el tiempo, para Newton, era igualmente absoluto. Fluía de manera uniforme para todos, en todas partes, sin importar qué estuviera sucediendo. Un segundo era un segundo, ya estuvieras en la superficie de la Tierra o en los confines más lejanos del universo. El tiempo era como un reloj universal perfecto que marcaba el ritmo para todo el cosmos. Dentro de este marco, Newton describió la gravedad como una fuerza misteriosa que actuaba instantáneamente a distancia. La Tierra atrae a la Luna, el Sol atrae a la Tierra, y esta atracción ocurre instantáneamente. Si el Sol desapareciera de repente, la Tierra sentiría la ausencia de su tirón gravitacional en el mismo instante en que el Sol dejara de existir. No habría retraso, no habría velocidad de propagación. La información gravitacional viajaba, según Newton, infinitamente rápido. Y aquí estaba el problema. Newton mismo sabía que esto no tenía sentido. En una famosa carta, escribió que la idea de que un cuerpo pudiera actuar sobre otro a distancia, a través del vacío, sin ningún medio, era para él tan absurda que ninguna persona con capacidad de pensamiento filosófico podría caer en ella. Newton sabía que su propia teoría tenía un agujero fundamental, pero funcionaba. Las predicciones eran increíblemente precisas. Podía calcular las órbitas de los planetas, la trayectoria de los cometas, las mareas de los océanos, todo con una precisión asombrosa. Así que durante más de 200 años, la física newtoniana reinó suprema, y la pregunta de cómo la gravedad realmente funcionaba quedó sin respuesta, hasta que llegó Albert Einstein, y lo cambió absolutamente todo. En 1905, Einstein publicó su teoría de la relatividad especial, y una de sus conclusiones más revolucionarias fue que el espacio y el tiempo no son entidades separadas, son aspectos de una sola entidad unificada que llamamos espacio-tiempo. Y además, este espacio-tiempo no es absoluto como Newton creía, es relativo. La medida del espacio y la medida del tiempo dependen de cómo te estás moviendo. Si te mueves a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza para ti en relación con alguien que está en reposo.
Las distancias se contraen en la dirección del movimiento y la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, sin importar cómo se estén moviendo. Esto ya era revolucionario, pero Einstein no había terminado, ni mucho menos. Durante los siguientes 10 años, Einstein trabajó en extender su teoría para incluir la gravedad, y en noviembre de 1915 presentó su teoría de la relatividad general. Y esta teoría cambió nuestra comprensión del universo de una manera tan profunda que todavía estamos explorando sus implicaciones más de un siglo después. La idea central de la relatividad general es asombrosamente elegante. La gravedad no es una fuerza que actúa a distancia, como Newton pensaba. La gravedad es la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Imagina una tela elástica estirada. Si colocas una bola pesada en el centro, la tela se curva, se hunde alrededor de la bola. Y si ahora lanzas una canica sobre esa tela curvada, la canica no viajará en línea recta. Seguirá la curvatura de la tela, curvándose alrededor de la bola pesada. Esto es similar a lo que sucede en el espacio-tiempo. La Tierra no orbita alrededor del Sol porque el Sol la esté tirando con una fuerza invisible. La Tierra orbita alrededor del Sol porque el Sol curva el espacio-tiempo a su alrededor y la Tierra simplemente sigue la trayectoria más natural, la más recta posible, dentro de ese espacio-tiempo curvado. Esas trayectorias se llaman geodésicas, y lo que nosotros percibimos como la fuerza de gravedad es simplemente el efecto de la curvatura del espacio-tiempo. Pero esta analogía de la tela elástica, aunque útil, es en realidad una simplificación enorme. El espacio-tiempo real no es una superficie bidimensional, es un medio cuatridimensional, 3 dimensiones de espacio y una de tiempo, y su curvatura se describe matemáticamente mediante lo que llamamos el tensor métrico. Este tensor es un objeto matemático que nos dice cómo medir distancias y tiempos en el espacio-tiempo curvado. En el espacio-tiempo plano, sin gravedad, las distancias se miden de manera sencilla, como en la geometría euclidiana que aprendemos en la escuela. Pero en el espacio-tiempo curvado, cerca de una estrella masiva o un agujero negro, las reglas cambian. Las distancias se estiran, los tiempos se dilatan y la geometría se vuelve no euclidiana, curvada, deformada. Las ecuaciones de campo de Einstein nos dicen exactamente cómo se curva el espacio-tiempo en presencia de materia y energía. Son ecuaciones tensoriales, tremendamente complejas, pero conceptualmente hermosas. Se pueden resumir en una frase que el físico John Wheeler hizo famosa. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Y todo esto no es solo teoría abstracta, tiene consecuencias reales y medibles. Los satélites GPS que orbitan la Tierra, esos mismos satélites que usas para navegación en tu teléfono, necesitan correcciones relativistas para funcionar correctamente. Debido a que están más lejos de la Tierra y en un campo gravitacional más débil, el tiempo corre ligeramente más rápido para ellos que para nosotros en la superficie. La diferencia es de aproximadamente 38 microsegundos por día. Puede parecer insignificante, pero si no se corrigiera, los errores de posicionamiento se acumularían a un ritmo de aproximadamente 10 kilómetros por día. Tu GPS sería completamente inútil, así que cada vez que usas tu GPS, estás usando la relatividad general de Einstein. La curvatura del espacio-tiempo es real, es medible y afecta tu vida cotidiana. Y hay otra predicción de la relatividad general que es relevante para nuestra historia: la dilatación gravitacional del tiempo. El tiempo no fluye a la misma velocidad en todos los lugares. Cerca de un objeto masivo, donde el espacio-tiempo está más curvado, el tiempo fluye más lentamente. Si pudieras pararte en la superficie de una estrella de neutrones, donde la gravedad es increíblemente intensa, el tiempo pasaría para ti más lentamente que para alguien flotando en el espacio lejano. Esto ha sido confirmado experimentalmente con relojes atómicos a diferentes altitudes. No es ciencia ficción, es un hecho medido con precisión extraordinaria. Ahora que entendemos qué es el espacio-tiempo y cómo la gravedad lo curva, estamos listos para dar el siguiente paso. Estamos listos para hablar de lo que sucede cuando esa curvatura no es estática, sino dinámica. Cuando el espacio-tiempo no solo se curva, sino que vibra, que ondula, que tiembla. Estamos listos para hablar de las ondas gravitacionales. En 1916, apenas un año después de publicar su teoría de la relatividad general, Einstein se dio cuenta de algo extraordinario. Sus ecuaciones predecían que cuando masas se aceleran,
no solo curvan el espacio-tiempo a su alrededor, sino que pueden generar perturbaciones que se propagan hacia afuera a la velocidad de la luz, como ondas en un estanque cuando lanzas una piedra. Pero estas no son ondas en el agua, ni ondas sonoras en el aire, ni ondas electromagnéticas en campos eléctricos y magnéticos. Estas son ondas en el tejido mismo de la realidad. Son literalmente ondulaciones del espacio y del tiempo que se propagan a través del cosmos, estirando y comprimiendo el espacio a su paso. Pero aquí hay algo fascinante. Einstein mismo no estaba seguro de que estas ondas fueran reales. Dudó durante años. En 1936, 20 años después de su predicción original, Einstein y su colaborador Nathan Rosen escribieron un artículo argumentando que las ondas gravitacionales en realidad no existen, que eran un artefacto matemático, no una realidad física. Enviaron el artículo a la revista Physical Review, donde fue rechazado después de una revisión por pares. Einstein estaba furioso, nunca más publicó en esa revista, pero resultó que el revisor anónimo tenía razón. El argumento de Einstein y Rosen contenía un error relacionado con la elección de coordenadas matemáticas. Cuando el error fue señalado, Einstein corrigió el artículo y reconoció que las ondas gravitacionales sí son reales. Es una ironía hermosa que el mismo hombre que predijo las ondas gravitacionales casi logró convencer al mundo de que no existían. Entonces, ¿qué son exactamente las ondas gravitacionales? Para entenderlo de manera profunda, necesitamos pensar en cómo el espacio-tiempo responde a la aceleración de masas. Cuando un objeto masivo se mueve, curva el espacio-tiempo a su alrededor. Cuando ese objeto se acelera, la curvatura cambia, y esos cambios en la curvatura se propagan hacia afuera como ondas, a la velocidad de la luz. Cuando una onda gravitacional pasa por un punto en el espacio, estira el espacio en una dirección y lo comprime en la dirección perpendicular. Y luego, medio ciclo después, la compresión y la extensión se invierten. Es como si el espacio estuviera respirando, expandiéndose y contrayéndose rítmicamente a medida que la onda pasa. Hay dos patrones fundamentales en los que las ondas gravitacionales pueden estirar y comprimir el espacio. Se llaman polarización más y polarización cruz. En la polarización más, la extensión y compresión ocurren a lo largo de ejes verticales y horizontales. En la polarización cruz, ocurren a lo largo de ejes diagonales, rotados 45 grados. Estos dos modos de polarización son extremadamente importantes, como veremos más adelante, porque nos dicen algo fundamental sobre la naturaleza cuántica del gravitón, la hipotética partícula portadora de la fuerza gravitacional. Las ondas gravitacionales son radicalmente diferentes de las ondas electromagnéticas en varios aspectos. Primero, las ondas electromagnéticas se propagan a través del espacio-tiempo. Las ondas gravitacionales son ondulaciones del espacio-tiempo mismo. Segundo, las ondas electromagnéticas pueden ser bloqueadas, absorbidas, reflejadas. Puedes bloquear la luz con una pared, absorber las ondas de radio con un material apropiado, reflejar los rayos X con un espejo especial. Pero las ondas gravitacionales pasan a través de absolutamente todo. No hay material en el universo que pueda bloquear una onda gravitacional. Pasan a través de estrellas, planetas, galaxias enteras sin apenas debilitarse. Esto las hace increíblemente difíciles de detectar, pero también las convierte en mensajeros perfectos del cosmos. Nos pueden traer información de lugares a los que la luz nunca podría escapar, como el interior de fusiones de agujeros negros o los primeros instantes después del Big Bang. Pero no cualquier movimiento genera ondas gravitacionales, y este es un punto que mucha gente no entiende. Necesitas un tipo específico de movimiento. Necesitas lo que los físicos llaman radiación de cuadrúpolo. Esto significa que necesitas una distribución de masa que cambia de forma de una manera asimétrica. Una esfera perfectamente simétrica que gira sobre su eje no produce ondas gravitacionales. Una explosión perfectamente esférica no produce ondas gravitacionales. Necesitas asimetría. Necesitas que la distribución de masa se estire y se comprima de manera diferente en diferentes direcciones. Las fuentes más poderosas de ondas gravitacionales son los sistemas binarios de objetos compactos. Dos estrellas de neutrones orbitando una alrededor de la otra. Dos agujeros negros en espiral uno hacia otro. Estos sistemas son máquinas increíblemente eficientes de producir ondas gravitacionales. A medida que los dos objetos orbitan, su distribución de masa cambia constantemente de forma, como una pesa de gimnasio girando en el espacio. Y a medida que emiten ondas gravitacionales, pierden energía. Y al perder energía, se acercan más y más el uno al otro. Y cuanto más cerca están,
más rápido orbitan, y cuanto más rápido orbitan, más ondas gravitacionales emiten. Es un proceso que se retroalimenta, que se acelera, que crece exponencialmente, hasta que los dos objetos finalmente se fusionan en un cataclismo cósmico de proporciones inimaginables. Otras fuentes incluyen las supernovas asimétricas, donde una estrella masiva explota al final de su vida, de una manera que no es perfectamente esférica, y quizás lo más emocionante de todo, las ondas gravitacionales primordiales generadas durante el Big Bang o durante la época inflacionaria del universo temprano. Estas ondas primordiales llevarían información directa del universo cuando tenía menos de una trillonésima de segundo de edad. Serían como una fotografía sonora del nacimiento mismo del cosmos. Las propiedades de las ondas gravitacionales son fascinantes. Viajan exactamente a la velocidad de la luz, lo cual ha sido confirmado experimentalmente. Transportan energía y momento. Tienen una frecuencia y una amplitud, como cualquier onda. Pero la amplitud de las ondas gravitacionales se mide de una manera especial, mediante lo que llamamos la deformación o strain, que representa la fracción en que el espacio se estira o se comprime al paso de la onda. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente alucinantes. Para las ondas gravitacionales que llegan a la Tierra desde eventos cósmicos típicos, esta deformación es del orden de 10 elevado a la menos 21. Eso significa que el espacio se estira por una fracción de una trillonésima de su longitud. Es una cantidad tan absurdamente pequeña que el hecho de que podamos medirla es uno de los logros más asombrosos en toda la historia de la ciencia y la tecnología humana. El espectro de las ondas gravitacionales abarca un rango enorme de frecuencias. Las ondas de muy baja frecuencia, en el rango de nanohercios, son producidas por parejas de agujeros negros supermasivos en galaxias distantes, y podrían ser detectadas por redes de cronometraje de púlsares. Las ondas de frecuencia media, en el rango de milihercios, serán el objetivo del detector espacial LISA. Las ondas de alta frecuencia, en el rango de hercios a kilohercios, son las que LIGO y Virgo ya están detectando, producidas por fusiones de agujeros negros estelares y estrellas de neutrones. Y en teoría, podrían existir ondas gravitacionales de frecuencias aún más altas, posiblemente producidas por procesos exóticos en el universo temprano o incluso por fenómenos de gravedad cuántica. Ahora, antes de que las ondas gravitacionales fueran detectadas directamente, hubo una evidencia indirecta absolutamente brillante que convenció a los físicos de que eran reales. En 1974, dos astrónomos llamados Russell Hulse y Joseph Taylor descubrieron un sistema binario de púlsares usando el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. El sistema, catalogado como PSRB 1913+16, consiste en dos estrellas de neutrones orbitando una alrededor de la otra. Una de ellas es un púlsar, una estrella de neutrones que emite pulsos regulares de ondas de radio como un faro cósmico. Lo que Hulse y Taylor descubrieron fue que la órbita de este sistema se estaba reduciendo con el tiempo. Los dos objetos se estaban acercando progresivamente el uno al otro, y la velocidad a la que la órbita se reducía coincidía exactamente, con una precisión asombrosa, con lo que la relatividad general predecía si el sistema estuviera perdiendo energía mediante la emisión de ondas gravitacionales. La concordancia entre la predicción teórica y la observación fue espectacular. Se monitorizó durante décadas y la coincidencia se mantuvo perfecta. No había otra explicación. El sistema estaba emitiendo ondas gravitacionales, exactamente como Einstein había predicho. Hulse y Taylor recibieron el Premio Nobel de Física en 1993 por este descubrimiento. Fue la primera prueba sólida de que las ondas gravitacionales son reales y transportan energía. Pero la humanidad quería más. Quería detectar las ondas gravitacionales directamente. Quería sentir el tejido del espacio-tiempo vibrar. Y para eso, necesitó construir los instrumentos más extraordinariamente sensibles jamás creados. Necesitó construir LIGO. La historia de LIGO es una historia de ambición humana, perseverancia y genio tecnológico. La idea básica detrás de LIGO es elegante en su simplicidad conceptual, aunque demoníaca en su complejidad de implementación. Se basa en la interferometría láser. Imagina dos tubos largos, cada uno de 4 kilómetros de longitud, dispuestos en forma de L. En la esquina donde se unen los dos brazos, hay un divisor de haz que divide un rayo láser en dos. Cada mitad del rayo viaja por uno de los brazos, rebota en un espejo al final del brazo y regresa. Cuando los dos rayos se recombinan en el divisor de haz, interfieren entre sí.
Si los dos brazos tienen exactamente la misma longitud, los rayos se cancelan perfectamente y no llega luz al detector. Pero si una onda gravitacional pasa, estira un brazo y comprime el otro, cambiando sus longitudes relativas por una cantidad infinitesimal. Esto altera el patrón de interferencia y permite que algo de luz llegue al detector. Midiendo esa luz, podemos medir la onda gravitacional. El concepto es simple, pero hacer que funcione en la práctica es una pesadilla de ingeniería, porque los cambios de longitud que necesitamos medir son del orden de 10 elevado a la menos 18 metros. Eso es 1000 veces más pequeño que el diámetro de un protón. Para medir algo tan pequeño, necesitas eliminar absolutamente todas las demás fuentes de vibración y ruido. El ruido sísmico de la Tierra, causado por terremotos lejanos, olas del océano, tráfico y hasta animales moviéndose cerca del detector. El ruido térmico en los espejos, causado por el movimiento aleatorio de sus átomos. Y quizás lo más fascinante, el ruido cuántico, porque la luz del láser está hecha de fotones, y los fotones son partículas cuánticas, y su llegada al detector tiene una aleatoriedad inherente que no puede ser eliminada. Este ruido cuántico se llama ruido de disparo y establece un límite fundamental a la precisión con la que LIGO puede medir. LIGO tiene 2 detectores, uno en Hanford, Washington, y otro en Livingston, Luisiana, separados por más de 3.000 kilómetros. La razón de tener 2 detectores es doble. Primero, una señal real de onda gravitacional debe aparecer en ambos detectores con un desfase temporal consistente con la velocidad de la luz y la dirección de llegada de la onda. Esto ayuda a distinguir señales reales del ruido local. Segundo, tener múltiples detectores permite triangular la posición en el cielo de la fuente de ondas gravitacionales. Los sistemas de aislamiento sísmico de LIGO son obras maestras de ingeniería. Los espejos, que pesan 40 kilogramos cada uno y están pulidos con una precisión atómica, están suspendidos de sistemas de péndulos cuádruples que amortiguan las vibraciones del suelo por un factor de más de 1.000 millones en las frecuencias de interés. Los brazos están encerrados en tubos de vacío de 1,20 m de diámetro, mantenidos a una presión 1 billón de veces menor que la presión atmosférica, para evitar que las fluctuaciones del aire perturben el rayo láser. Es uno de los sistemas de vacío más grandes del mundo, y aquí hay algo que conecta directamente con nuestro tema principal de la gravedad cuántica. LIGO ya utiliza técnicas cuánticas para mejorar su sensibilidad. En concreto, utiliza lo que se llama luz comprimida cuánticamente, o squeezed light en inglés. Esta técnica explota el principio de incertidumbre de Heisenberg de una manera ingeniosa. El principio de incertidumbre dice que no puedes conocer simultáneamente la amplitud y la fase de un campo electromagnético con precisión arbitraria. Cuanto más precisamente conoces uno, más incierto se vuelve el otro. La luz comprimida cuánticamente redistribuye esta incertidumbre, reduciendo el ruido en la variable que te interesa medir a costa de aumentarlo en la otra. LIGO utiliza esta técnica para reducir el ruido de disparo, permitiéndole detectar ondas gravitacionales más débiles. Así que, en cierto sentido, LIGO ya está operando en la intersección de la mecánica cuántica y la gravedad. Ya está utilizando efectos cuánticos para estudiar el espacio-tiempo. Y entonces llegó el momento que cambió la historia. El 14 de septiembre de 2015, a las 5:51 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, ambos detectores de LIGO registraron una señal que duró menos de un segundo, pero que representó el clímax de un proceso que había durado cientos de millones de años. 2 agujeros negros, uno con una masa de 36 soles y otro con una masa de 29 soles, habían estado orbitando uno alrededor del otro durante un tiempo inconmensurable, acercándose cada vez más, acelerándose cada vez más, emitiendo ondas gravitacionales cada vez más intensas, y en los últimos momentos orbitaron uno alrededor del otro cientos de veces por segundo, a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, antes de fusionarse en un solo agujero negro de 62 masas solares. Si haces las cuentas, notarás que 36 más 29 es 65, no 62. Esas 3 masas solares que faltan fueron convertidas en energía pura, en ondas gravitacionales, según la famosa ecuación de Einstein igual a mc². 3 masas solares, el equivalente energético de 3 estrellas como nuestro Sol, convertido en puras ondulaciones del espacio-tiempo en una fracción de segundo. La potencia radiada en ese breve instante
fue mayor que la potencia luminosa combinada de todas las estrellas en todo el universo observable. Y nosotros, en un pequeño planeta azul a 1300 millones de años luz de distancia, sentimos el susurro de esas ondulaciones en nuestros detectores. La señal se llama GW150914 y representó la primera detección directa de ondas gravitacionales en la historia de la humanidad. Kip Thorne, Rainer Weiss y Barry Barish recibieron el Premio Nobel de Física en 2017 por este logro monumental, pero esa fue solo la primera detección. Desde entonces, LIGO y su compañero europeo Virgo han detectado docenas de eventos de ondas gravitacionales, fusiones de agujeros negros de diferentes masas, fusiones de estrellas de neutrones y posiblemente fusiones mixtas de un agujero negro con una estrella de neutrones. Cada detección nos enseña algo nuevo sobre los objetos más extremos del universo, y una detección en particular merece mención especial. El 17 de agosto de 2017, LIGO y Virgo detectaron una señal catalogada como GW170817. Pero esta vez no era una fusión de agujeros negros, era la fusión de dos estrellas de neutrones, y lo extraordinario fue que apenas 1,7 segundos después de la señal gravitacional, el satélite Fermi detectó un estallido de rayos gamma proveniente de la misma dirección del cielo. Y luego, telescopios alrededor del mundo y en el espacio observaron la fuente en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. Ondas de radio, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X. Por primera vez en la historia, un mismo evento cósmico fue observado tanto en ondas gravitacionales como en ondas electromagnéticas. Esto marcó el nacimiento de la astronomía de multimensajeros, una nueva era en la que podemos estudiar el universo usando múltiples tipos de señales simultáneamente. Y el hecho de que las ondas gravitacionales y la luz del estallido de rayos gamma llegaran con apenas 1,7 segundos de diferencia, después de viajar durante 130 millones de años, fue extremadamente significativo. Esto confirmó que las ondas gravitacionales viajan esencialmente a la velocidad de la luz, con una precisión de 1 × 10⁻⁻15. Esta medición tuvo consecuencias profundas para muchas teorías de gravedad alternativa y para modelos con dimensiones extra, como veremos más adelante. LIGO y Virgo no son los únicos detectores en el juego. El detector Kagra en Japón, construido bajo tierra para reducir el ruido sísmico y operando a temperaturas criogénicas, se ha unido a la red de observación. Y hay planes para construir LIGO India, que mejorará significativamente la capacidad de localizar fuentes en el cielo. En el futuro, detectores de próxima generación como el telescopio Einstein en Europa, planificado con brazos de 10 kilómetros construidos bajo tierra en una configuración triangular, y el Cosmic Explorer en Estados Unidos, con brazos de 40 kilómetros, serán 10 veces más sensibles que los detectores actuales. Esto significa que podrán observar un volumen de universo 1000 veces mayor, detectando potencialmente cada fusión de agujeros negros estelares en todo el universo observable. Y luego está LISA, el Laser Interferometer Space Antenna, un proyecto de la Agencia Espacial Europea que planea lanzar 3 naves espaciales que formarán un triángulo en el espacio con brazos de 2,5 millones de kilómetros de longitud. LISA detectará ondas gravitacionales en un rango de frecuencias completamente diferente al de LIGO, el rango de milihercios, donde se esperan señales de fusiones de agujeros negros supermasivos, de binarios de enanas blancas en nuestra galaxia y de lo que se llaman inspiral de razón de masa extrema, o EMRES, donde un objeto compacto pequeño orbita alrededor de un agujero negro supermasivo durante meses o años antes de caer dentro. Estos EMRES son especialmente interesantes para la gravedad cuántica porque el objeto pequeño pasa mucho tiempo muy cerca del horizonte de eventos del agujero negro supermasivo, mapeando con exquisito detalle la geometría del espacio-tiempo en esta región extrema. Si hay efectos cuánticos cerca del horizonte, los EMRES podrían revelarnos sus huellas. Y no podemos olvidar las redes de cronometraje de púlsares, como NanoGraph en América del Norte, EPTA en Europa y PPTA en Australia, que juntas forman la International Pulsar Timing Array. Estos experimentos utilizan púlsares como relojes cósmicos naturales para detectar ondas gravitacionales de muy baja frecuencia en el rango de nanohercios, producidas por parejas de agujeros negros supermasivos en galaxias distantes. En 2023, NanoGraph y sus colaboradores internacionales anunciaron evidencia tentativa de un fondo de ondas gravitacionales a estas frecuencias, lo que podría representar el rumor gravitacional colectivo
de innumerables parejas de agujeros negros supermasivos en todo el universo. Un murmullo cósmico de fondo, similar en concepto al fondo cósmico de microondas pero en ondas gravitacionales. Ahora tenemos una comprensión sólida de qué es el espacio-tiempo, qué son las ondas gravitacionales y cómo las detectamos. Es hora de traer al escenario al otro gran protagonista de nuestra historia. La mecánica cuántica, el otro pilar de la física moderna, la teoría que describe el comportamiento de la materia y la energía a las escalas más pequeñas. Y para entender las ondas gravitacionales cuánticas, necesitamos entender la mecánica cuántica de una manera profunda. La mecánica cuántica nació a principios del siglo XX, casi al mismo tiempo que la relatividad de Einstein, pero de una manera completamente diferente. Mientras Einstein trabajaba solo, construyendo su teoría a partir de principios fundamentales y elegantes razonamientos teóricos, la mecánica cuántica fue construida por muchos físicos, a menudo confundidos y en desacuerdo entre ellos, tratando desesperadamente de explicar resultados experimentales que la física clásica no podía explicar. El primer paso lo dio Max Planck en el año 1900. Planck estaba tratando de explicar el espectro de radiación de un cuerpo caliente, lo que los físicos llaman radiación de cuerpo negro. La física clásica predecía que un cuerpo caliente debería emitir cantidades infinitas de energía a frecuencias altas, una predicción absurda conocida como la catástrofe ultravioleta. Planck descubrió que podía resolver el problema si asumía que la energía no se emitía de manera continua, sino en paquetes discretos que llamó cuantos. La energía de cada cuanto era proporcional a la frecuencia de la radiación, con una constante de proporcionalidad que ahora llamamos la constante de Planck. Planck consideró esta idea como un truco matemático, no como una verdad profunda sobre la naturaleza. Pero estaba equivocado. Era una verdad profundísima. 5 años después, en 1905, Einstein tomó la idea de Planck y la llevó un paso más allá. Al explicar el efecto fotoeléctrico, Einstein propuso que no solo la emisión de energía está cuantizada, sino que la luz misma está hecha de partículas discretas, cuantos de luz que ahora llamamos fotones. Cada fotón lleva una cantidad definida de energía determinada por su frecuencia. Esto era revolucionario porque la naturaleza ondulatoria de la luz estaba firmemente establecida desde los experimentos de Young más de un siglo antes. Y ahora Einstein estaba diciendo que la luz también es una partícula, luz como onda y luz como partícula al mismo tiempo. Esta fue la primera manifestación de la dualidad onda-partícula, uno de los conceptos más contraintuitivos y fundamentales de la mecánica cuántica. Luego vino Niels Bohr con su modelo del átomo de hidrógeno, en el que los electrones solo pueden orbitar el núcleo en ciertos niveles de energía discretos, no en cualquier órbita como la física clásica permitiría. Los electrones saltan de un nivel a otro, emitiendo o absorbiendo fotones de frecuencias específicas. Este modelo explicaba las líneas espectrales del hidrógeno con una precisión impresionante. Pero el verdadero terremoto llegó en la década de 1920, cuando Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Born, Paul Dirac y otros construyeron la formulación completa de la mecánica cuántica. Y lo que encontraron era tan extraño, tan contraintuitivo, tan perturbador, que muchos de ellos nunca se sintieron completamente cómodos con las implicaciones de su propia creación. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que existen pares de propiedades de una partícula que no pueden ser conocidas simultáneamente con precisión arbitraria. La posición y el momento, la energía y el tiempo. Cuanto más precisamente conoces una, más incierta se vuelve la otra. Y esto no es una limitación de nuestros instrumentos de medición, es una propiedad fundamental de la naturaleza. La partícula simplemente no tiene una posición definida y un momento definido simultáneamente. No es que no sepamos ambos valores, es que ambos valores no existen simultáneamente con precisión infinita. Esto es radicalmente diferente de la incertidumbre clásica, donde asumimos que un objeto tiene propiedades definidas y simplemente no las conocemos. En la mecánica cuántica, las propiedades mismas son inherentemente indefinidas hasta que se miden. Y esto nos lleva a la superposición cuántica. Un sistema cuántico puede existir en múltiples estados simultáneamente. Un electrón puede estar girando en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario al mismo tiempo. Un fotón puede estar polarizado vertical y horizontalmente a la vez. Una partícula puede estar en dos lugares diferentes simultáneamente. No es que no sepamos en qué estado está genuinamente en todos esos estados a la vez. Solo cuando hacemos una medición
El sistema colapsa en un estado definido, y no podemos predecir con certeza cuál será ese estado. Solo podemos calcular las probabilidades de los diferentes resultados posibles. Este es el famoso experimento mental del gato de Schrödinger. Un gato dentro de una caja con un mecanismo que depende de un evento cuántico aleatorio para decidir si libera un veneno. Según la mecánica cuántica, antes de abrir la caja, el sistema cuántico está en superposición, lo que aparentemente significaría que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Solo al abrir la caja y observar, el sistema colapsa en uno de los dos estados. Schrödinger propuso este experimento no porque creyera que los gatos pueden estar vivos y muertos a la vez, sino para mostrar lo absurdo que parecía la mecánica cuántica cuando se aplicaba al mundo macroscópico. Y aquí está la ironía. La mecánica cuántica sigue sin resolver completamente este problema. La transición del mundo cuántico probabilístico al mundo clásico definido sigue siendo un misterio profundo. Y como veremos, la gravedad podría tener un papel crucial en esa transición. Y luego está el entrelazamiento cuántico, que Einstein llamó acción fantasmal a distancia porque le parecía tan perturbador. Dos partículas pueden estar entrelazadas de tal manera que medir el estado de una determina instantáneamente el estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. Si mides que un electrón entrelazado tiene spin hacia arriba, instantáneamente sabes que su pareja tiene spin hacia abajo, aunque esté al otro lado del universo. Einstein creía que esto violaba la relatividad especial porque parecía implicar la transmisión instantánea de información. Pero resulta que el entrelazamiento no permite transmitir información más rápido que la luz. Es más sutil que eso. Las correlaciones están ahí, pero no puedes usarlas para enviar mensajes. Sin embargo, el entrelazamiento es un recurso cuántico real, con aplicaciones prácticas en computación cuántica, criptografía cuántica y teleportación cuántica. Y como veremos, podría ser el ingrediente fundamental del espacio-tiempo mismo. El problema de la medición, la pregunta de qué exactamente constituye una medición y por qué causa el colapso de la función de onda, sigue siendo uno de los problemas más profundos y debatidos en los fundamentos de la mecánica cuántica. Hay múltiples interpretaciones. La interpretación de Copenhague dice que la función de onda colapsa al ser observada. La interpretación de muchos mundos dice que no hay colapso, sino que el universo se divide en ramas donde cada resultado posible se realiza. La interpretación de Bohm dice que las partículas tienen trayectorias definidas guiadas por una onda piloto. Y hay muchas más. Ninguna ha sido definitivamente confirmada o descartada por los experimentos. Ahora, la mecánica cuántica, como la he descrito hasta ahora, es la mecánica cuántica no relativista. Funciona hermosamente para describir átomos, moléculas y partículas a velocidades mucho menores que la velocidad de la luz. Pero para describir partículas moviéndose a velocidades relativistas y para incorporar la creación y destrucción de partículas, necesitamos una versión más avanzada, la teoría cuántica de campos. La teoría cuántica de campos combina la mecánica cuántica con la relatividad especial de Einstein, y su idea central es profundamente hermosa. Los objetos fundamentales no son partículas, son campos que permean todo el espacio. El campo electromagnético, el campo del electrón, el campo de los quarks, el campo de Higgs. Las partículas que observamos son simplemente excitaciones, vibraciones, cuantos de estos campos. Un fotón es una vibración del campo electromagnético. Un electrón es una vibración del campo del electrón, y así con todas las partículas. El modelo estándar de la física de partículas es una teoría cuántica de campos espectacularmente exitosa que describe 3 de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. La fuerza electromagnética, portada por fotones. La fuerza nuclear fuerte, portada por gluones, que mantiene unidos los quarks dentro de protones y neutrones. Y la fuerza nuclear débil, portada por los bosones doble U y Z, responsable de ciertos tipos de desintegración radioactiva. El campo de Higgs, cuya excitación es el famoso bosón de Higgs descubierto en el CERN en 2012, es responsable de dar masa a las partículas elementales. La precisión del modelo estándar es asombrosa. La electrodinámica cuántica, la parte del modelo que describe la interacción electromagnética, ha hecho predicciones que concuerdan con los experimentos con una precisión de 12 decimales. Es la predicción más precisa en toda la historia de la ciencia. Y la tecnología que usamos todos los días, desde láseres hasta semiconductores, desde resonancias magnéticas hasta el mismo GPS que mencionamos antes, todas están basadas en la mecánica cuántica.
Literalmente, la civilización moderna funciona gracias a la mecánica cuántica. Pero hay un problema enorme, un elefante gigantesco en la habitación, una ausencia que grita. El modelo estándar incluye 3 de las 4 fuerzas fundamentales. La cuarta fuerza, la gravedad, no está. La gravedad, la fuerza más familiar, la que sentimos cada segundo de nuestras vidas, la que mantiene nuestros pies en el suelo y los planetas en sus órbitas, simplemente no encaja en el modelo estándar. No existe una teoría cuántica de la gravedad aceptada y confirmada. La relatividad general de Einstein describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo y funciona extraordinariamente bien para planetas, estrellas, galaxias, agujeros negros y el universo en su conjunto. Pero es una teoría clásica, no es cuántica. No incluye las incertidumbres, las superposiciones, los entrelazamientos del mundo cuántico. Y cuando intentamos hacerla cuántica, todo se derrumba. Y este es el gran conflicto, el gran drama de la física moderna. La relatividad general y la mecánica cuántica son las 2 teorías más exitosas, más probadas, más precisas en toda la historia de la ciencia humana, y son fundamentalmente incompatibles entre sí. Están en un conflicto profundo y aparentemente irreconciliable sobre la naturaleza de la realidad. La relatividad general describe el espacio-tiempo como un medio suave, continuo, determinista. Se curva de manera predecible en respuesta a la materia y la energía. No hay saltos cuánticos, no hay incertidumbres, no hay superposiciones. El espacio-tiempo es un objeto clásico, liso y bien comportado. La mecánica cuántica, por otro lado, dice que todo en la naturaleza a escala fundamental es discreto, probabilístico, sujeto a fluctuaciones e incertidumbres. Si la gravedad es realmente una interacción fundamental como las demás, debería ser cuántica. Debería haber una partícula portadora de la gravedad, el gravitón, así como hay fotones para el electromagnetismo. Debería haber fluctuaciones cuánticas de la gravedad, así como hay fluctuaciones cuánticas de los campos electromagnéticos. Debería haber superposiciones cuánticas de estados gravitacionales. Pero cuando intentamos cuantizar la gravedad usando las técnicas estándar que funcionan tan bien para las otras fuerzas, nos encontramos con un muro de infinitos. En la teoría cuántica de campos, las fuerzas electromagnéticas fuertes y débiles tienen un problema similar. Producen infinitos en ciertos cálculos. Pero estos infinitos pueden ser manejados mediante una técnica matemática llamada renormalización. Básicamente, los infinitos se cancelan de manera controlada, dejando predicciones finitas y significativas. Es un procedimiento un tanto inelegante, pero funciona. Con la gravedad, la renormalización no funciona. Los infinitos son indomables. Se multiplican y no se cancelan. La teoría se vuelve matemáticamente inconsistente. No produce predicciones significativas. Se dice que la gravedad es no renormalizable. Y este es el obstáculo técnico fundamental para construir una teoría cuántica de la gravedad. Hay una escala fundamental donde este conflicto se hace inevitable. Se llama la escala de Planck. Si combinas las 3 constantes fundamentales de la física, la velocidad de la luz de la relatividad, la constante de Planck de la mecánica cuántica y la constante gravitacional de la gravedad, obtienes escalas naturales de longitud, tiempo, masa y energía. La longitud de Planck es aproximadamente 10 elevado a la menos 35 metros. Eso es unos 20 órdenes de magnitud más pequeño que un protón. El tiempo de Planck es aproximadamente 10 elevado a la menos 44 segundos. La energía de Planck es aproximadamente 10 elevado a la 19 gigaelectronvoltios, 1 trillón de veces más que la energía del LHC, el acelerador de partículas más potente del mundo. A la escala de Planck, tanto la gravedad como los efectos cuánticos son igualmente importantes. No puedes ignorar ninguno. Es aquí, y solo aquí, donde una teoría cuántica de la gravedad es absolutamente necesaria. Es aquí donde el espacio-tiempo suave de Einstein y el mundo cuántico probabilístico de Heisenberg colisionan de frente. Es aquí donde se ocultan los secretos más profundos de la realidad. Y hay lugares en el universo donde estas condiciones se realizan. El interior de los agujeros negros, donde la materia se comprime a densidades cercanas a la densidad de Planck. Los primeros instantes del Big Bang, cuando todo el universo observable estaba comprimido en un volumen subatómico. Estos son los laboratorios naturales de la gravedad cuántica, y las ondas gravitacionales son los mensajeros que nos traen información de estos laboratorios. Hay varios puntos de conflicto particularmente agudos entre la relatividad general
y la mecánica cuántica que merecen ser mencionados. Las singularidades en los agujeros negros, donde la relatividad general predice que la densidad de la materia se hace infinita en un punto de volumen cero. La mecánica cuántica dice que esto es imposible. El principio de incertidumbre prohíbe localizar una cantidad finita de materia en un punto exacto. Tiene que haber algo que detenga el colapso, algo que resuelva la singularidad. Pero no sabemos qué. La singularidad del Big Bang, donde la relatividad general predice que todo el universo comenzó en un punto de densidad infinita. De nuevo, la mecánica cuántica dice que esto no puede ser. Tiene que haber algo más fundamental que reemplaza esa singularidad. Quizás un rebote cuántico, como sugiere la gravedad cuántica de lazos. Quizás un estado cuántico sin singularidad, como la propuesta sin frontera de Hartley y Hawking. No lo sabemos. Y la paradoja de la información de los agujeros negros, quizás el conflicto más agudo de todos. La relatividad general dice que la información que cae dentro de un agujero negro se pierde para siempre, oculta detrás del horizonte de eventos. Pero la mecánica cuántica tiene un principio fundamental llamado unitaridad, que dice que la información no puede ser destruida. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. La evolución cuántica siempre conserva la información. Si un agujero negro destruye información, viola la mecánica cuántica. Si no la destruye, viola la relatividad general tal como la entendemos. Este conflicto, planteado por Stephen Hawking en los años 70 y debatido ferozmente durante medio siglo, es una de las grandes pistas hacia la teoría cuántica de la gravedad. La necesidad de una gravedad cuántica ha motivado múltiples enfoques teóricos. La teoría de cuerdas, que propone que los constituyentes fundamentales de la naturaleza son diminutas cuerdas vibrantes unidimensionales. La gravedad cuántica de lazos, que propone que el espacio-tiempo mismo está cuantizado en unidades discretas. Las triangulaciones dinámicas causales, que construyen el espacio-tiempo a partir de bloques fundamentales como un mosaico cuántico. La seguridad asintótica, que propone que la gravedad podría ser renormalizable, después de todo, en un sentido no perturbativo. La gravedad emergente, que propone que la gravedad no es fundamental, sino que emerge de fenómenos más básicos, como la información cuántica o la entropía. Ninguno de estos enfoques ha sido confirmado experimentalmente. Estamos en la frontera absoluta del conocimiento humano, y aquí es donde las ondas gravitacionales cuánticas entran como protagonistas. Porque las ondas gravitacionales provienen precisamente de los entornos donde la gravedad es más fuerte, donde el espacio-tiempo está más curvado, donde los efectos cuánticos de la gravedad podrían ser más pronunciados. Si alguna señal de gravedad cuántica puede ser observada, las ondas gravitacionales son los candidatos más prometedores para llevarla hasta nosotros. Ahora estamos en la mitad de nuestro viaje, y quiero hacer una pausa para reflexionar sobre dónde estamos. Hemos cubierto los fundamentos, hemos entendido el espacio-tiempo de Einstein, las ondas gravitacionales, la mecánica cuántica y el conflicto titánico entre ellas. Ahora vamos a adentrarnos en las aguas más profundas. Vamos a explorar los gravitones, las propiedades cuánticas de las ondas gravitacionales, los agujeros negros como laboratorios de gravedad cuántica, el principio holográfico, la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de lazos, el universo temprano y las fronteras experimentales del futuro. Esto es donde la ciencia se vuelve verdaderamente especulativa, verdaderamente emocionante, verdaderamente al borde de lo conocido y lo desconocido. Si estás disfrutando este viaje tanto como yo, dale like al video para que más personas puedan descubrir estos misterios. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que la gravedad es cuántica? Es una pregunta simple, pero la respuesta podría reescribir los cimientos de la física. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando las fronteras del conocimiento humano. Vamos a sumergirnos ahora en una de las preguntas más fascinantes de la física. Si la gravedad es cuántica, ¿qué es un gravitón? ¿Y qué nos dicen las ondas gravitacionales sobre esta misteriosa partícula hipotética? Para todas las demás fuerzas fundamentales, conocemos la partícula portadora. La fuerza electromagnética es mediada por fotones, partículas de luz que son emitidas y absorbidas por partículas cargadas eléctricamente. La fuerza nuclear fuerte es mediada por gluones, que mantienen unidos a los quarks dentro de protones y neutrones. La fuerza nuclear débil es mediada por los bosones W y Z, responsables de procesos como la desintegración beta. Estas partículas portadoras son cuantos de los campos correspondientes. El fotón es un cuanto del campo electromagnético. El gluón es un cuanto del campo de color.
Los bosones doble, U y Z, son cuantos de los campos débiles. Siguiendo esta lógica, si la gravedad es una interacción cuántica mediada por un campo cuántico, entonces debería tener su propia partícula portadora. Esta partícula hipotética se llama el gravitón, y aunque nunca ha sido detectada, la física teórica nos permite hacer predicciones bastante específicas sobre sus propiedades. Primero, el gravitón debería ser sin masa. Sabemos esto porque la gravedad tiene un alcance infinito. Solo las fuerzas mediadas por partículas sin masa tienen alcance infinito. El fotón no tiene masa, y el electromagnetismo tiene alcance infinito. Los bosones doble, U y Z, tienen masa, y la fuerza nuclear débil tiene un alcance extremadamente corto. Si el gravitón tuviera masa, la gravedad tendría un alcance finito, lo cual contradice las observaciones. De hecho, las observaciones de ondas gravitacionales de LIGO han establecido un límite superior a la masa del gravitón, que es extraordinariamente pequeño, esencialmente confirmando que si existe, es efectivamente sin masa, o tiene una masa tan increíblemente pequeña que es prácticamente cero. Segundo, y esto es quizás lo más fascinante, el gravitón debería tener spin 2. El spin es una propiedad intrínseca de las partículas cuánticas que está relacionada con cómo se transforman bajo rotaciones. El fotón tiene spin 1. Los bosones W y Z tienen spin 1. Los gluones tienen spin 1. Todas las partículas portadoras de fuerzas que conocemos tienen spin 1, pero el gravitón tiene spin 2. Y esto no es una suposición arbitraria. Viene directamente de las propiedades de las ondas gravitacionales. La conexión es profunda y elegante. Las ondas electromagnéticas tienen dos polarizaciones que están relacionadas con el hecho de que el fotón tiene spin 1. Las ondas gravitacionales también tienen dos polarizaciones, la polarización más y la polarización cruz que mencionamos antes. Pero estas polarizaciones son de una naturaleza diferente. Mientras que las polarizaciones electromagnéticas están separadas por un ángulo de 90 grados, las polarizaciones gravitacionales están separadas por un ángulo de 45 grados. Esta diferencia angular es precisamente la huella digital de una partícula de spin 2. Una partícula de spines produce ondas cuyas polarizaciones están separadas por un ángulo de 180 grados dividido entre S. Para spin 1, eso da 90 grados, fotón. Para spin 2, da 45 grados, gravitón. El spin 2 del gravitón tiene una consecuencia física profunda. Explica por qué la gravedad es siempre atractiva. Las fuerzas mediadas por partículas de spin 1, como el electromagnetismo, pueden ser tanto atractivas como repulsivas. Las cargas iguales se repelen, las cargas opuestas se atraen, pero las fuerzas mediadas por partículas de spin 2 son universalmente atractivas. Toda masa y energía atrae a toda otra masa y energía. No hay carga gravitacional negativa. No hay antigravedad. Y esto es una consecuencia directa del spin 2. Otra propiedad esperada del gravitón es que debería viajar a la velocidad de la luz, consistente con su masa cero y con la velocidad observada de las ondas gravitacionales, y debería interactuar extremadamente débilmente con la materia. La gravedad ya es, con mucho, la fuerza más débil de las 4 fuerzas fundamentales. Es aproximadamente 10 elevado a la 38 veces más débil que el electromagnetismo. Esta debilidad extrema hace que la interacción de un solo gravitón con la materia sea inconcebiblemente tenue. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Podemos detectar un solo gravitón? El físico Freeman Dyson argumentó en un famoso análisis que la respuesta es esencialmente no, al menos no con ninguna tecnología concebible basada en la física conocida. El razonamiento es el siguiente. Para detectar un solo gravitón, necesitarías un detector gravitacional que pudiera absorber la energía minúscula de un gravitón individual. Pero la sección eficaz de absorción de gravitones es tan extraordinariamente pequeña que necesitarías un detector de proporciones planetarias, del tamaño de Júpiter o mayor, para tener una probabilidad razonable de absorber un solo gravitón de una fuente astrofísica. Y ese detector, por su propia masa enorme, se convertiría en un agujero negro antes de que pudieras usarlo como detector. Es un Catch-22 cósmico. La debilidad de la gravedad hace que la detección directa de gravitones individuales sea un desafío que puede ser fundamentalmente insuperable. Pero esto no significa que la naturaleza cuántica de la gravedad sea inobservable. Hay otras maneras, más sutiles e ingeniosas, de buscar evidencia de que la gravedad es cuántica. Y estas maneras están conectadas con las ondas gravitacionales de formas fascinantes. Ahora, para entender la relación entre las ondas gravitacionales clásicas que detectamos
y los gravitones cuánticos hipotéticos, necesitamos pensar en una analogía con el electromagnetismo. Una onda electromagnética clásica, como las ondas de radio de una estación de radio o la luz de una bombilla, no es un solo fotón, es un estado coherente de un número enorme de fotones. Trillones y trillones de fotones actuando en conjunto, en fase, creando una onda clásica macroscópica. De manera similar, una onda gravitacional clásica como la que LIGO detecta sería, en la imagen cuántica, un estado coherente de un número absolutamente abrumador de gravitones. Los efectos cuánticos individuales de cada gravitón se promedian, se suavizan, se cancelan, dejando solo el comportamiento clásico macroscópico. Es como la diferencia entre escuchar el sonido de una gota de agua individual y escuchar el rugido de una cascada. La cascada es la suma de un número inmenso de gotas individuales, pero su comportamiento colectivo es completamente diferente del comportamiento de una sola gota. De la misma manera, la onda gravitacional clásica es la manifestación colectiva de un número inmenso de gravitones, pero su comportamiento es completamente clásico. Para ver los efectos cuánticos, necesitarías o bien aislarte a nivel de gravitones individuales, lo cual, como hemos visto, es prácticamente imposible, o bien buscar efectos cuánticos colectivos que sobrevivan incluso en el régimen de muchos gravitones. Hay un marco teórico para tratar la gravedad como una teoría cuántica, al menos de manera aproximada, llamado gravedad cuántica linealizada. En este enfoque, se trata la gravedad como un campo cuántico en un espacio-tiempo plano de fondo. Las perturbaciones del espacio-tiempo se cuantizan de la manera estándar, dando lugar a gravitones como partículas cuánticas. Se pueden escribir diagramas de Feynman para la gravedad, con gravitones propagándose entre partículas masivas, intercambiando momento, mediando la fuerza gravitacional. Y este formalismo funciona bien a energías bajas, mucho menores que la energía de Planck. Es una teoría efectiva de la gravedad cuántica que es perfectamente válida en su rango de aplicabilidad. Pero se derrumba a altas energías, donde los infinitos no renormalizables se hacen dominantes. A pesar de esta limitación, la gravedad cuántica linealizada nos permite hacer predicciones y entender conceptos importantes. Nos permite hablar de gravitones con rigor matemático. Nos permite calcular procesos como la dispersión gravitón-gravitón o la producción de gravitones por partículas aceleradas. Y nos proporciona el marco para entender las propiedades cuánticas de las ondas gravitacionales. Hablemos ahora de las propiedades cuánticas de las ondas gravitacionales. Este es el corazón de nuestro tema, el lugar donde las ondas gravitacionales y la mecánica cuántica se encuentran y crean algo verdaderamente extraordinario. Comencemos con las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo. Si el espacio-tiempo es un campo cuántico, entonces, como todos los campos cuánticos, debe experimentar fluctuaciones cuánticas. Incluso en el vacío, en la ausencia total de ondas gravitacionales clásicas, el campo gravitacional debe fluctuar. Estas fluctuaciones del vacío crean lo que se ha llamado espuma del espacio-tiempo, un término acuñado por el gran físico John Wheeler. A la escala de Planck, Wheeler imaginó que el espacio-tiempo no es suave ni continuo, sino espumoso, burbujeante, caótico. La geometría del espacio-tiempo a estas escalas microscópicas cambia violentamente, formando y destruyendo diminutos agujeros de gusano y agujeros negros virtuales. Es un paisaje cuántico turbulento que sería completamente irreconocible para cualquiera acostumbrado al espacio-tiempo suave de Einstein. Estas fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo son demasiado pequeñas para ser detectadas directamente con la tecnología actual. La escala de Planck está a muchos órdenes de magnitud por debajo de cualquier cosa que podamos medir. Pero hay una posibilidad tentadora. Si estas fluctuaciones fueron amplificadas en el universo temprano, por ejemplo, durante la inflación cósmica, podrían haber dejado una huella observable en las ondas gravitacionales primordiales, y ahí es donde la espuma del espacio-tiempo se conecta con la cosmología observacional. Hay otro lugar donde las fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo se hacen relevantes de una manera sorprendente e inmediata, en los detectores de ondas gravitacionales. LIGO, como mencionamos, ya opera en un régimen donde el ruido cuántico es un factor limitante. El ruido de disparo causado por la naturaleza cuántica de los fotones del láser limita la precisión con la que se pueden medir los cambios de longitud de los brazos. El ruido de presión de radiación, causado por los fotones empujando los espejos del interferómetro, introduce otra fuente de incertidumbre cuántica. Juntos, estos dos tipos de ruido definen lo que se llama el límite cuántico estándar,
el límite de precisión que impone el principio de incertidumbre de Heisenberg a las mediciones interferométricas. Es profundamente significativo que el LIGO ya esté operando tan cerca de este límite cuántico. Significa que los detectores de ondas gravitacionales están rozando la frontera entre la física clásica y la cuántica. Y las técnicas que se utilizan para superar este límite, como la compresión cuántica de la luz que mencionamos antes, son técnicas intrínsecamente cuánticas. La compresión cuántica explota las correlaciones cuánticas entre pares de fotones para redistribuir la incertidumbre de Heisenberg de una manera favorable. Es una aplicación directa y práctica de la mecánica cuántica al estudio del espacio-tiempo. Es, en un sentido muy real, tecnología de gravedad cuántica en acción. Ahora, hablemos de algo verdaderamente profundo: las ondas gravitacionales primordiales y su origen cuántico. Durante la época inflacionaria del universo temprano, el universo experimentó una expansión exponencial inconcebiblemente rápida. En una fracción de segundo increíblemente pequeña, el universo se expandió por un factor de al menos 10 elevado a la 26. Y durante esta expansión, algo extraordinario sucedió. Las diminutas fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo, normalmente confinadas a escalas subatómicas, fueron estiradas a escalas cósmicas por la expansión inflacionaria. Estas fluctuaciones cuánticas amplificadas se convirtieron en las semillas de toda la estructura del universo. Las galaxias, los cúmulos de galaxias, los filamentos cósmicos, todo se originó a partir de fluctuaciones cuánticas del universo temprano. Las fluctuaciones cuánticas durante la inflación vienen en dos tipos: fluctuaciones escalares, que son perturbaciones en la densidad de materia y energía. Estas son las que dieron origen a la estructura a gran escala del universo y dejaron su huella en las variaciones de temperatura del fondo cósmico de microondas, ese brillo residual del Big Bang que permea todo el cosmos. Y fluctuaciones tensoriales, que son perturbaciones en la curvatura del espacio-tiempo que se propagan como ondas gravitacionales. Estas son las ondas gravitacionales primordiales, y su origen es puramente cuántico. Son, literalmente, fluctuaciones cuánticas de la gravedad amplificadas a escalas cósmicas. Si pudiéramos detectar estas ondas gravitacionales primordiales, tendríamos evidencia directa de que la gravedad experimenta fluctuaciones cuánticas. Sería la evidencia más directa posible de que la gravedad es cuántica, y hay una manera de buscarlas. Las ondas gravitacionales primordiales, al propagarse a través del plasma caliente del universo temprano, habrían dejado una huella característica en la polarización del fondo cósmico de microondas. Específicamente, habrían generado un patrón de polarización llamado modo B, un patrón en espiral que solo puede ser producido por ondas gravitacionales, no por fluctuaciones de densidad. La detección de este modo B primordial sería uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la ciencia. El experimento BICEP, en el Polo Sur, ha estado buscando esta señal durante años. En 2014, el equipo de BICEP-2 anunció con gran fanfarria que habían detectado el modo B primordial. Fue una noticia que sacudió al mundo de la física, pero la emoción fue prematura. Análisis posteriores, especialmente los datos del satélite Planck, mostraron que la señal detectada podía ser explicada por el polvo de nuestra propia galaxia, que también produce un patrón de polarización similar. La detección no fue confirmada. Fue una lección dolorosa pero valiosa sobre la dificultad de estas mediciones. Pero la búsqueda continúa. Experimentos actuales y futuros como BICEP Array, el Observatorio Simons y CMBS-4 tienen una sensibilidad mucho mayor y mejores técnicas para separar la señal primordial del polvo galáctico. El parámetro clave es la relación tensor-escalar, usualmente denotada por la letra R, que mide la amplitud de las ondas gravitacionales primordiales en relación con las fluctuaciones de densidad. Las restricciones actuales establecen que R es menor que aproximadamente 0,036. Muchos modelos de inflación predicen valores de R que están al alcance de los próximos experimentos. Si la inflación ocurrió, y hay fuertes razones para creer que sí, las ondas gravitacionales primordiales están ahí afuera esperando ser encontradas. Y cuando las encontremos, habremos escuchado los primeros susurros cuánticos del universo recién nacido. Otro tema fascinante es la conexión entre el entrelazamiento cuántico y las ondas gravitacionales. En los últimos años, ha surgido una propuesta experimental increíblemente elegante, conocida como el experimento BMV, por los nombres de sus proponentes, Bose, Marletto y Vedral. La idea es conceptualmente simple pero profundamente poderosa.
Si tomas dos masas en superposición cuántica de dos posiciones diferentes y la gravedad entre ellas las entrelaza, entonces la gravedad debe ser cuántica, porque el entrelazamiento es un fenómeno puramente cuántico. No puede ser generado por una interacción clásica. Si la gravedad pudiera entrelazar partículas, sería prueba definitiva de que la gravedad es una interacción cuántica. El experimento BMV propone colocar dos pequeñas masas, cada una en superposición cuántica de dos posiciones, cerca una de la otra. La interacción gravitacional entre ellas debería generar entrelazamiento entre las posiciones de las dos masas. Este entrelazamiento podría ser detectado mediante técnicas estándar de óptica cuántica. El experimento es tecnológicamente desafiante, pero potencialmente factible en las próximas décadas. Varios grupos experimentales alrededor del mundo están trabajando para realizarlo. Si tiene éxito, sería la primera prueba directa de que la gravedad es cuántica, sin necesidad de detectar gravitones individuales ni de alcanzar la escala de Planck. Y hay una conexión profunda con las ondas gravitacionales aquí. Si las ondas gravitacionales pueden crear entrelazamiento entre objetos cuánticos que atraviesan, entonces las ondas gravitacionales son inherentemente cuánticas. Cada onda gravitacional que pasa a través de un sistema cuántico debería, en principio, modificar su estado de entrelazamiento. Esto tendría implicaciones profundas para nuestra comprensión de la decoherencia cuántica y la transición del mundo cuántico al clásico. Hablemos ahora del efecto de memoria gravitacional. Este es un fenómeno predicho por la relatividad general que tiene profundas conexiones con la física cuántica. Cuando una onda gravitacional pasa por una región del espacio, estira y comprime el espacio de manera oscilatoria. Pero después de que la onda ha pasado, uno esperaría que el espacio volviera a su estado original. Sin embargo, resulta que esto no siempre es así. Bajo ciertas circunstancias, después de que la onda gravitacional ha pasado, el espacio retiene un cambio permanente en su configuración. Las distancias entre objetos que estaban en reposo antes de la onda no vuelven a sus valores originales después de que la onda ha pasado. El espacio-tiempo recuerda que la onda pasó. Por eso se llama el efecto de memoria. El efecto de memoria gravitacional es real y potencialmente detectable con futuras generaciones de detectores de ondas gravitacionales. Pero lo verdaderamente fascinante es su conexión con la física cuántica, revelada por el trabajo del físico teórico Andrew Strominger y sus colaboradores. Strominger descubrió que el efecto de memoria está íntimamente conectado con lo que él llama el triángulo infrarrojo, una red de relaciones profundas entre tres conceptos aparentemente no relacionados. El primer vértice del triángulo es el efecto de memoria mismo. El segundo vértice son los gravitones blandos, gravitones de energía extremadamente baja, esencialmente de energía cero. El tercer vértice son las simetrías BMS, un grupo infinito dimensional de simetrías del espacio-tiempo, asintóticamente plano descubierto por Bondi, Van der Burg, Metzner y Sachs en los años 60. Strominger demostró que estos tres conceptos son diferentes manifestaciones del mismo fenómeno subyacente. Los teoremas de gravitones blandos, que describen la emisión de gravitones de energía cero en procesos de dispersión, son equivalentes al efecto de memoria, que a su vez está gobernado por las simetrías BMS. Esta es una conexión extraordinariamente profunda. Las simetrías BMS resultan ser mucho más ricas de lo que se pensaba originalmente, y podrían contener la clave para resolver la paradoja de la información de los agujeros negros. Strominger y sus colaboradores han argumentado que los agujeros negros llevan una estructura de pelo blando asociada a estas simetrías, que podría codificar la información que aparentemente se pierde cuando materia cae dentro del agujero negro. Si esto es correcto, las ondas gravitacionales, a través del efecto de memoria, están directamente conectadas con uno de los problemas más profundos de la gravedad cuántica. Hay otro concepto fascinante que conecta las ondas gravitacionales con el mundo cuántico, la decoherencia cuántica inducida por la gravedad. La decoherencia es el proceso por el cual un sistema cuántico pierde su coherencia cuántica, sus superposiciones y entrelazamientos, y se comporta de manera clásica. Es la razón por la que no vemos gatos vivos y muertos simultáneamente en nuestra vida cotidiana. El entorno interactúa con el sistema cuántico, entrelazándose con él, y destruyendo efectivamente las superposiciones macroscópicas. Hay una propuesta intrigante de que las ondas gravitacionales del fondo cósmico podrían ser una fuente natural de decoherencia. Las ondas gravitacionales que permean el cosmos
producidas por innumerables fuentes astrofísicas a lo largo de la historia del universo, están constantemente interactuando con todo a su paso. Aunque la interacción es extremadamente débil, sobre escalas de tiempo suficientemente largas, podría contribuir a la decoherencia de sistemas cuánticos macroscópicos. La gravedad, a través de las ondas gravitacionales, podría ser uno de los mecanismos que hacen que el mundo macroscópico se comporte clásicamente. La gravedad podría ser el puente entre el mundo cuántico y el mundo clásico. Ahora vamos a sumergirnos en uno de los territorios más emocionantes y profundos de toda la física, los agujeros negros como laboratorios de gravedad cuántica y su conexión íntima con las ondas gravitacionales. Los agujeros negros son, sin duda, las fuentes más poderosas de ondas gravitacionales que conocemos. Cuando dos agujeros negros se fusionan, como en el evento GW150914 que LIGO detectó, la energía liberada en forma de ondas gravitacionales es verdaderamente colosal. Pero más allá de la energía, lo que hace a los agujeros negros particularmente interesantes para la gravedad cuántica es que son los objetos donde la curvatura del espacio-tiempo es más extrema, donde los efectos gravitacionales son más fuertes, donde las predicciones de la relatividad general se vuelven más dramáticas. Cuando dos agujeros negros se fusionan, el evento se puede dividir en tres fases. La fase de espiral, donde los dos agujeros negros orbitan uno alrededor del otro, acercándose gradualmente mientras emiten ondas gravitacionales. Esta fase produce una señal cuya frecuencia y amplitud aumentan con el tiempo, lo que los físicos llaman un chirp. La fase de fusión, donde los dos horizontes de eventos se tocan y se funden en uno solo, un proceso increíblemente violento y no lineal que requiere simulaciones numéricas de supercomputadora para modelar. Y la fase de relajación o ring down, donde el agujero negro recién formado vibra, disipando sus asimetrías en forma de ondas gravitacionales hasta asentarse en un estado estacionario final. La fase de ring down es particularmente interesante. El agujero negro recién formado vibra en frecuencias características llamadas modos cuasinormales, que dependen únicamente de su masa y su spin. Es como un instrumento musical cósmico, y cada agujero negro tiene su propia nota característica. Medir estos modos cuasinormales nos permite verificar que el objeto resultante es realmente un agujero negro, tal como la relatividad general lo describe. Y cualquier desviación de las frecuencias predichas podría ser una señal de nueva física, posiblemente incluyendo efectos de gravedad cuántica. Pero la conexión entre los agujeros negros y la gravedad cuántica va mucho más profunda que las ondas gravitacionales que emiten. En 1974, Stephen Hawking hizo un descubrimiento teórico que sacudió los cimientos de la física. Utilizando técnicas de teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo, Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten radiación. Los agujeros negros brillan. El mecanismo es fascinante y profundamente cuántico. En el vacío cuántico, pares de partículas virtuales están constantemente creándose y aniquilándose. Normalmente, estas partículas nacen y mueren en fracciones de segundo, devolviendo su energía prestada al vacío. Pero cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, algo especial puede suceder. Un miembro del par puede caer dentro del agujero negro, mientras el otro escapa al infinito. La partícula que escapa se convierte en radiación real, observable, y la energía necesaria para crear esta partícula proviene de la energía gravitacional del agujero negro, haciendo que éste pierda masa. El agujero negro se evapora lentamente. La radiación de Hawking tiene un espectro térmico perfecto, como el de un cuerpo negro a una temperatura inversamente proporcional a la masa del agujero negro. Para un agujero negro de masa estelar, esta temperatura es de unos pocos nanokelvin, millones de veces más fría que el fondo cósmico de microondas, lo que hace que la radiación de Hawking sea completamente indetectable con la tecnología actual. Pero para agujeros negros primordiales muy pequeños que podrían haberse formado en el universo temprano, la temperatura podría ser enorme y la evaporación podría ser explosiva. La búsqueda de estas explosiones de agujeros negros primordiales es un área activa de investigación. Lo importante de la radiación de Hawking para nuestro tema es que es un fenómeno intrínsecamente cuántico-gravitacional. Requiere tanto la mecánica cuántica, para las fluctuaciones del vacío, como la relatividad general, para el horizonte de eventos del agujero negro. Es uno de los pocos resultados sólidos que tenemos en la intersección de la mecánica cuántica y la gravedad, y está conectado con las ondas gravitacionales de maneras profundas,
porque tanto la radiación de Hawking como las ondas gravitacionales son fenómenos de la curvatura del espacio-tiempo, y ambos involucran la creación de partículas a partir de la energía del campo gravitacional.